Radio Educación presenta Datos y hechos, información y análisis confiables. Hoy recibimos a Andrés Cedillo Castillo, presidente del Comité para la Defensa de la Tierra de los Habitantes Nativos del Pueblo Originario de Santa María, Chimalhuacán, para hablar acerca de la denuncia sobre el despojo de 1,700 hectáreas a los pueblos originarios para crear un polo de desarrollo industrial en el Estado de México. En nuestro reportaje Existimos y Resistimos, Orgullo por la Diversidad. Morena y sus alianzas electorales rumbo al 2027 en el comentario semanal. Pasaporte internacional con la mirada puesta en el evento deportivo más importante de 2026. Hoy, Marruecos, la potencia del sur global. Y como siempre, le invitamos a que disfrute de la música seleccionada. Una nueva emisión y le saluda con mucho gusto Alma Lilia Martínez, y a nombre de todo el equipo de producción le invito a que nos acompañe los siguientes minutos con lo más relevante de la información generada en esta semana. Usted puede establecer contacto con nosotros a través de una llamada al número 55 41 55 10 60 o un mensaje por WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Ahora damos paso a la entrevista. Adelante. Vislumbres y versiones con Víctor Bárcenas y Andrés Cedillo Castillo. En esta oportunidad en Datos y Hechos ponemos la atención en una problemática que se vive en el Estado de México, específicamente en el municipio de Chimalhuacán, donde más de 500 familias nativas de los pueblos originarios de Santa María, Chimalhuacán, se encuentran en máxima alerta denunciando lo que califican como un inminente despojo de 1,700 hectáreas de sus tierras ancestrales. Para hablar sobre este asunto y esta denuncia, platicamos en esta oportunidad con Andrés Cedillo Castillo, presidente del Comité de Defensa de Tenencia de la Tierra de los Habitantes Nativos. Buenas tardes, don Andrés, ¿cómo está? Bienvenido a este espacio. Bien, gracias a Dios, todo bien. Un saludo y a todo su auditorio, aquí al pendiente de ese intento de despojo que nos quieren hacer. Cuéntenos, ¿desde cuándo ustedes tienen estas tierras y por qué el gobierno quiere quitárselas? De antemano le quiero decir que somos propietarios sucesores por parte de nuestros abuelos que mediante contrato de compra-venta ante el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Fomento de 1922 a 1935, nuestros abuelos compraron esas tierras y tenemos recibos, aparte del contrato de compra-venta, tenemos los recibos donde se aclara y se puede demostrar que las tierras fueron pagadas en pesos oro. Cada hectárea de terreno salió en ese tiempo alrededor de 30 pesos oro, lo cual se cubrió, se pagó y se cumplió con toda la normatividad. Ahora somos sucesores de esas tierras, pero el gobierno de mala manera pretende despojarnos para tratar de hacer ahí unos polos de desarrollo, lo cual ya no creemos porque a Chimalhuacán siempre lo han despojado de mucha tierra. Nada más como comentario, Ciudad Nezahualcóyotl eran tierras del municipio de Chimalhuacán, de los originarios, pero con engaños y con triquiñuelas de los funcionarios de ese tiempo, nos las arrebataron y crearon el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl. Don Andrés, sabemos que se trata de los predios en la zona El Moño y Los Tlateles, pero ¿por qué el gobierno argumenta que legalmente no les pertenecen? Ese es un argumento que ha venido sosteniendo los diferentes partidos políticos porque hay muchos intereses sobre esas tierras. A Chimalhuacán siempre lo han visto como un botín para enriquecerse, y le comento que de las colonias nuevas no estamos en contra de los que llegaron a vivir aquí, compraron un pedazo de tierra, pero quienes realmente se enriquecieron al formar esas nuevas colonias fueran gentes del mismo gobierno del estado con líderes que despojaron a la gente de Chimalhuacán.
Si algún nativo de Chimalhuacán por necesidad vendía 1 o 2 lotes, luego lo metían a la cárcel acusándolo de fraccionador, y lo que el nativo no podía hacer, el gobierno del estado a través de sus líderes y en contubernio con las diferentes instancias de gobierno, desde que era Auris, Plan Sagitario, Tenencia de la Tierra, Crecen y Yoyi Mevis, entonces sí, ellos sí podían vender esas tierras que nos despojaban. Entonces ya tenemos mucha desconfianza de que ahí realmente se quiera hacer algo para el progreso del estado o del municipio, porque siempre ha sido la dinámica, engañarnos, ofrecernos y no cumplir, pero sí nos arrebatan las tierras. ¿Quién está impulsando este polo de desarrollo industrial? ¿Qué dependencias del gobierno federal quieren hacer este despojo? La Secretaría de Economía, donde está Marcelo Ebrard, pero esto está anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la cual la gobernadora del estado, Delfina Gómez, le engaña al gobierno federal diciéndole que en esas tierras que ella propone para el polo de desarrollo son terrenos del gobierno del estado, cosa que no es así y tenemos con qué demostrarlo. Avisaron a ustedes que va este proyecto de polo de desarrollo. Yo creo que aquí en un momento dado nosotros no nos oponemos al progreso, pero siempre y cuando se tome en cuenta a los legítimos propietarios sucesores del pueblo de Santa María Chimalhuacán, como lo somos nosotros. Hasta ahora están atendiendo sus reclamos de que les hagan respetar sus documentos. ¿Quiénes están presentando estas denuncias ante qué instancia de autoridad? Sí, de hecho hemos hecho movilizaciones y sí efectivamente nos han atendido algunas instancias de gobierno, de tal manera que yo quisiera ahí la participación de nuestro jurídico de la agrupación, que es el licenciado Filiberto Hernández Cano, que él tiene los elementos y el sustento legal y jurídico, porque además quienes nos han acreditado o dado la razón como propietarios también son los tribunales en donde se han ganado los amparos, y por eso yo quisiera que interviniera en nuestro jurídico el licenciado Filiberto Hernández Cano. Adelante, por favor, cuéntenos qué acciones pueden generar ustedes. Muy buenas tardes a todo su auditorio. Agradecemos mucho la entrevista que nos está usted efectuando, y por otro lado le comento, la situación es que el pueblo de Chimalhuacán hace un siglo aproximadamente, de los años 20 a los años 30, el pueblo de Chimalhuacán, originario de este municipio, compró al gobierno federal precisamente las tierras que hoy reclamamos como nuestras. Sin embargo, SEDATU se ha negado a admitir esas compras-ventas, motivo por el cual acudimos a juzgados federales, en concreto al segundo tribunal colegiado, dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en Nezahualcóyotl, en donde precisamente en aproximadamente 15 amparos nos han dado la razón. ¿En qué sentido? En que precisamente esos terrenos que en su momento fueron provenientes de la desecación del lago de Texcoco, actualmente son una propiedad privada. ¿Por qué? Pues porque efectivamente han pasado de abuelos a padres y ahora nietos, y en algunos casos hasta bisnietos, donde han venido sucediendo o ha venido existiendo un tracto sucesivo desde, insisto, desde los ancestros hasta actualmente. Y eso está demostrado jurídicamente. En tribunales federales hemos ganado amparos, sin embargo, algunos obviamente los han reconocido y otros tantos obviamente dicen que no nos beneficia a la mayoría de integrantes que nos ostentamos como propietarios de estos terrenos. Ese es de alguna otra manera la problemática que existe incluso con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, al frente la maestra Edna, y que hasta ahorita ellos siguen de alguna otra manera con esta postura de no querer reconocer la propiedad ancestral de este pueblo originario en Chimalhuacán. De continuar esta determinación del gobierno federal de quitar estas tierras y despojarles, sería como repetir un segundo conflicto como el que se vivió en su momento con San Mateo Atenco durante el gobierno del presidente Vicente Fox. ¿Qué decir ante ello, licenciado Cedillo? De hecho, retomo la situación de la entrevista, señor Andrés Cedillo. Claro que sí. Nosotros como pueblo originario, la verdad ya estamos cansados que las autoridades nos despojan y nos despojan de tierra. Y efectivamente, si nosotros no encontramos eco de la forma como hemos tocado las puertas a las diferentes instancias del gobierno federal y se hace caso omiso de nuestra petición y se nos reconoce como propietarios,
la verdad que sí va a haber un problema grande porque estamos dispuestos a defender esas tierras aún con nuestra propia vida. Desgraciadamente, a veces el gobierno no nos deja otro camino. Se habla mucho de defender la soberanía nacional, pero antes de defender la soberanía nacional, también estamos por defender lo que es auténticamente nuestro patrimonio. Y si en esas tierras vamos a morir, lo vamos a hacer. No vamos a permitir en el momento que llegara maquinaria para tratar de tomar posesión, créame que estamos dispuestos a morirnos en las tierras, pero también, como decía un compañero nativo de Chimalhuacán, a los funcionarios también les entran las balas. Entonces estamos dispuestos a esa situación y que cada quien asuma su responsabilidad. Yo la asumiré como dirigente del Comité de Defensa, pero también que la autoridad asuma su responsabilidad en negarse a reconocernos, aun cuando tenemos los contratos de compra-venta del gobierno federal nativo, aun cuando muchos compañeros están en el registro público de la propiedad y aún cuando se han ganado los amparos, así como ya lo dijo nuestro jurídico, licenciado Filiberto Hernández. Estamos dispuestos a lo que sea y hasta donde tope. En caso de que el gobierno entrara en cierta razón y para proponer continuar con este proyecto del Polo de Desarrollo Industrial, les ofreciera algún tipo de recurso, ¿qué cantidad ustedes podrían aceptar como válida, dada la gran cantidad de hectáreas que están en juego? Yo creo que aquí, como lo he dicho y lo externo una vez más, no nos oponemos al progreso y más que yo decir qué cantidad, nos tendríamos que ir a un avalúo para lo que se marque oficialmente, porque tampoco nosotros no estamos pidiendo nada que en justicia nos corresponda a los propietarios. ¿Qué acciones entonces en los próximos días veremos de parte de ustedes? ¿Algún tipo de negociación directa con autoridades de la Semarnat, incluso con Sedatu? Y es la paradoja de que la Secretaría de Medio Ambiente, que se dedica justamente a buscar, procurar un medio ambiente de la ciudadanía, pues ahora tenga la necesidad de hacer un cambio en este tipo de desarrollo para beneficiar a los industriales. ¿Cómo observan ustedes qué acciones van a realizar? Nosotros próximamente, próxima semana, estaremos tomando las oficinas de Semarnat y haremos un plantón permanente ya para que de una vez por todas se defina esta situación y lo que estamos pidiendo es que nos incluyan en un plan integral de justicia social, como en su momento se integraron a los compañeros de Atenco. Ahora que menciona a los compañeros de San Mateo Atenco, ¿se han acercado con ellos para que tengan algún tipo de solidaridad con su movimiento respecto de que ellos también han sufrido despojo y además fue exitoso el no dejarse avasallar por los intentones de crear este aeropuerto en la zona de Texcoco? Sí, de hecho, hay hasta familias que viven allí en Atenco, se han acercado, pero como nos han dicho, a ver, Chimalhuacán, apriete duro y en su momento oportuno, nosotros entraremos a la lucha junto con ustedes. O sea, ¿aquí qué quiere decir? Que nosotros tenemos que demostrar hasta dónde le tenemos amor a esas tierras, hasta dónde las vamos a defender, y ya en su momento se platicará, o como se ha platicado con los compañeros de Atenco. Pero sí hay esa relación de unidad para buscar la justicia social que tanto pide el pueblo de Chimalhuacán. Don Andrés Zedillo Castillo, quienes quieran de la población sumarse a ustedes para dar esta batalla y defender su tierra, ¿a qué dirección podrían dirigirse? ¿A qué algún tipo de página en internet que pueda respaldar a su movimiento de defensa de la tierra? Y sí, le comentaría que hoy por hoy, aparte de tener el respaldo de los propietarios de los clateles, tengo el respaldo de la sociedad civil. Por eso es de que el pueblo se ha sumado a esta lucha, porque finalmente sabemos que nos asiste la razón, que nos asiste el derecho, mediante amparos y documentos que demostramos la propiedad. Pues estaremos pendientes a ver cómo evoluciona la solución de este conflicto y ojalá que lleguemos a un acuerdo para que ustedes tengan la satisfacción de que su tierra es preservada para las siguientes generaciones. Muchísimas gracias, don Andrés Zedillo Castillo. Estamos a la orden y de antemano gracias a usted y a todo su auditorio y ojalá se solidaricen con nuestro movimiento que es nada más justicia social para el pueblo de Chimalhuacán. Gracias. Buenas tardes, un abrazo. Hasta luego, que esté bien, gracias. Mi abuela me dijo que nosotros no somos dueños de la tierra. Somos la tierra. Por eso, cuando la arrancan, sangramos.
Yo nací bajo la sombra de un árbol de 1000 años. Era el abuelo de todos, el guardián de nuestros paños. Sus raíces eran las venas que conectaban el suelo con el corazón del monte, con la memoria del cielo. No teníamos mapas, nuestras fronteras eran los ríos, el canto de los pájaros, el eco de los estíos. La tierra no era un lote, no era una propiedad, era nuestra madre, nuestra casa, nuestra única verdad. Pero un día llegaron hombres con papeles y con prisa, con sonrisas de mentira y la codicia por divisa, con el sello del gobierno, con la escolta del cartel. Dijeron que esta tierra valía más que nuestra piel, que debajo de nuestro abuelo, de nuestro árbol sagrado, había un tesoro de mineral que el desarrollo había comprado. Y el desarrollo era un monstruo con dientes de metal, que no entendía de espíritu, solo de capital. Y arrancaron nuestras raíces, nos borraron del lugar, nos llamaron progreso, a este lento asesinar. El río que nos dio vida hoy baja con un color de muerte, y el gobierno que juró cuidarnos hoy bendice nuestra suerte. Nos quitaron la casa, nos robaron la memoria, pero no pueden quitarnos el alma de nuestra historia. Seguimos siendo la tierra, la montaña, el manantial, y en cada canto de lucha volvemos a nuestro hogar. Nos trajeron a la ciudad, un campamento de lata, donde el sol quema el orgullo y la lluvia nos maltrata. Aquí la tierra es cemento, no te puedes descalzar. El río es una zanja que huele a podrido, a metal. Los hombres del gobierno y los del narco son la misma cosa. Comen en la misma mesa, brindan por nuestra fosa. Uno pone la ley, el otro pone la pistola, y en medio mi gente muere y la memoria se inmola. Nos ofrecen despensas a cambio de nuestro silencio. Nos ofrecen un futuro que es un puto gerundio, desarrollando, invirtiendo, progresando siempre en gerundio, mientras nuestro pasado y nuestro presente se hunden. Pero por las noches mi abuela nos junta alrededor del fuego y nos canta las historias, nos devuelve el sosiego, nos recuerda quiénes somos. 1,700 hectáreas que intentan despojar a los habitantes nativos del pueblo originario de Santa María Chimalhuacán para construir un polo de desarrollo industrial. Su demanda es contra las instancias de gobierno involucradas, Semarnat, Sedatu y otras. Piden que los atiendan y se respeten los documentos que los hacen propietarios desde hace muchas generaciones. Estemos atentos a este conflicto. En la música escuchamos Raíz, Somos la Tierra, de Joker RBG, un popular rapero y creador de contenido musical originario de México. Es ampliamente reconocido en plataformas como YouTube por componer y producir raps temáticos, históricos, sociales, abordando leyendas, culturas y figuras emblemáticas de Latinoamérica. Su música se destaca por la narrativa y la motivación. Raíz, Somos la Tierra es una canción de rap sobre el desplazamiento forzado de comunidades indígenas, la complicidad entre el gobierno y el crimen organizado y la resistencia de un pueblo que se niega a olvidar quién es. Una niña canta lo que muchos callan. Esto no es ficción. Raíz nace de las voces de miles de familias indígenas desplazadas en México y América Latina. Cada verso es una historia real. El árbol sagrado talado por una minera, el río envenenado, el campamento de lata al que así llaman hogar. Esta canción es un acto de memoria y resistencia. Solo basta escuchar con los ojos cerrados. Ahora es momento de escuchar nuestro reportaje. ¿Me acompañan? Conexión informativa con Elizabeth Montes. Existimos y resistimos. Orgullo por la diversidad. Al ritmo de la batucada, este 27 de junio se llevará a cabo la edición número 48 de la Marcha del Orgullo
LGBTIQA+, en la Ciudad de México. La fecha es el recordatorio de la lucha de la comunidad de la diversidad sexual de que los derechos humanos no se negocian. El lema oficial de la marcha para este 2026 es «Nuestra venganza será volar libres», pero también se utilizará el lema «Ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha», enfocado en la búsqueda de igualdad, paz y solidaridad. Carlos Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante del colectivo de la diversidad sexual, nos comparte la importancia de la marcha y por qué es necesario lograr que se convierta en patrimonio inmaterial de la Ciudad de México. Estas representan la quinta esencia del movimiento de las diversidades sexuales y de género. En estos actos de protesta pues, se encuentran muchas agrupaciones, colectivas, muchos aliados. Se hacen visibles muchas expresiones, tanto expresiones sexuales, expresiones de orientación, expresiones de género. Se reconocen muchos de los agravios y las demandas por parte de las diferentes colectivas. Además, se identifican a los diferentes adversarios que tienen el movimiento en general, ¿no? De diferentes sectores, grupos, tanto en términos políticos como en términos culturales. En fin, también sabemos que en años recientes la marcha ha pugnado también por que este evento que es de protesta y de fiesta se convierta en un evento que tenga un reconocimiento de mayor formalidad, tener como una figura de patrimonio cultural y bien inmaterial de la Ciudad de México. Y esta es una estrategia que los mismos activistas han promovido para resguardar el sentido político que tiene este evento. La diversidad sexual se refiere a todas las posibilidades que tienen las personas de expresar y vivir su sexualidad, sus preferencias u orientaciones de identidad sexuales y de género. En México, aproximadamente 5 millones de personas de 15 años y más, es decir, el 5.1% de la población, se autoidentifica como parte de la diversidad sexual, de acuerdo con datos del INEGI. Pero, ¿cómo se vive la Marcha del Orgullo? Habla Ana de Alejandro, integrante de la Red de Madres Lesbianas. La Red de Madres Lesbianas en México tiene ya aproximadamente 3 años que nosotras hacemos en realidad solamente media marcha. Nosotras ya no salimos del Ángel porque llevamos infancias, llevamos niñeces, llevamos personas en carriola, llevamos personas en silla de ruedas, llevamos personas de movilidades limitadas, llevamos personas en triciclos, en fin. Llevamos a personas de muchas edades porque así funciona el sistema de cuidados y no todas tienen la posibilidad de salir desde un punto que está lleno de gente, de puestos, de cosas, como es el Ángel, y entonces se vuelve un caos. Tiene ya varios años que la marcha se ha vuelto inmarchable. O sea, es una situación muy, muy, muy compleja que deja de ser eso un lugar seguro. Entonces nosotros tenemos 3 años que salimos del monumento a las mujeres que luchan. En el punto que dan las 12, de ahí salimos para poder llegar al Zócalo. En datos, el INEGI destaca que 1 de cada 2 personas con orientación sexual diversa se autodeclara bisexual. Esto significa el 51% de esa población. Como homosexual, el 26%, y como lesbianas, un 10%. En cuanto a entidades con mayor población de la diversidad sexual, encabeza la lista el Estado de México, le siguen la Ciudad de México, Veracruz, Jalisco y Nuevo León. Los retos para esta comunidad se mantienen y son el combate a la homofobia, la discriminación, el estigma y los crímenes de odio. Joe Almaguer, del colectivo de Acciones Diversas, habla al respecto. La marcha LGBTTIQ+NB en realidad es un movimiento que se ha ido pues haciendo un poco más suave. La protesta existe, sin embargo, hemos ido aflojando un poquito en la manera de ser estrategas. O sea, a lo mejor la lucha no es exactamente como originalmente sucedía en 1968. Sin embargo, la lucha existe. Algo que es bien importante y que no podemos soltar es que vamos a recordar todos los movimientos sociales que están sucediendo a nivel mundo
toda la restricción de derechos. Hay países, hay ciudades donde no puedes mencionar que eres homosexual porque te llevan a la cárcel, como si estuviéramos en los 70s. Entonces, aguas con esto que nos sirva de una sacudidita para que durante el resto del año sigamos trabajando, pero aparte prepararnos para el siguiente año, porque no podemos soltar esto. No, tenemos que blindar para empezar el país, México, porque México es de los países que todavía estamos, entre comillas, con derechos, ¿sí? Muchos otros países ya los están perdiendo. Entonces hay que blindarlos, hay que rescatar el resto, todos los que nos deben, porque no nos están haciendo un favor. Pagamos impuestos, somos personas súper dedicadas. Nosotros movemos también el mundo. Muchísimas de las personas de la diversidad estamos en posiciones muy estratégicas en toda la línea. Este año la Marcha del Orgullo se llevará a cabo tras una intensa lucha por mantener su presencia en el espacio público. Las actividades del Mundial de Fútbol intentaron modificar su recorrido tradicional. Tras varios estiras y aflojas, se ha confirmado que la movilización saldrá del Ángel de la Independencia y llegará al Zócalo, pero no permanecerá ahí para el festejo. Los detalles nos los comparte Carlos Martínez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante del colectivo de la diversidad sexual. Este año se celebra la Copa Mundial de Fútbol aquí en México. Y el Zócalo capitalino es la sede ya de la fiesta mundialista. Y bueno, razón por la cual, dado que el espacio se ha ocupado justamente para este acto celebratorio que es la Copa Mundial, se ha decidido que la marcha y la conclusión de la Marcha del Orgullo, y bueno, justamente salió una tarjeta informativa señalando que se llegó a un acuerdo con algunas organizaciones para señalar que los participantes de la marcha van a poder llegar al Zócalo y van a poder acudir al Fan Festival en el Zócalo para después ir a celebrar la marcha en Bellas Artes. Gracias por tu escucha. Nos reencontramos el próximo viernes con otro tema de interés, aquí en Datos y Hechos. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie.
Uno de los lemas que se utilizarán en la Marcha del Orgullo este sábado 27 de junio es: ante los ojos del mundo, mi lucha es tu lucha. Y sí, es la lucha de todas, todos, todes, el que se combata a la homofobia, la discriminación, el estigma y los crímenes de odio, y así tendremos una sociedad más justa e igualitaria. Acabamos de escuchar la canción ¿A quién le importa?, de Carlos Berlanga y Nacho Canut, interpretada por el grupo Alaska y Dinamarca. La canción nació en el ambiente contracultural de Madrid en los 80 como respuesta a la censura y los prejuicios sociales. Aunque no fue escrita explícitamente para la comunidad, su mensaje de independencia y orgullo fue adoptado como himno en marchas del orgullo en España y América Latina. Alaska y Dinamarca fue un grupo español de pop y synthie pop activo entre 1982 y 1989, formado por Carlos Berlanga y Nacho Canut, con Alaska como vocalista principal. Evolucionaron desde el new wave y el post-punk hacia sonidos electrónicos y bailables. Fueron protagonistas de la movida madrileña junto con Mecano y otros grupos. Su música se convirtió en símbolo de libertad y transgresión. Fueron más que un grupo musical. Fueron un símbolo de irreverencia, diversidad y libertad en la España de los años 80. ¿A quién le importa? Se consolidó como himno de la comunidad LGBTTIQ+ en España y América. En este momento escucha la serie Datos y Hechos, información y análisis confiables. Le invito a que se comunique con el equipo de producción a través de una llamada al número 55 41 55 1060 o un mensaje de WhatsApp al 55 12 33 29 15. Si nos escucha en Facebook o YouTube de Radio Educación, puede escribir un mensaje. Nos interesa su opinión. Está lista nuestra siguiente sección. Libre Expresión con Víctor Bárcenas. Morena y sus alianzas electorales rumbo al 2027. El reloj político ya se echó a andar internamente en los partidos políticos para definir sus candidaturas rumbo a la renovación de cargos de elección popular de los comicios intermedios del 2027. Morena y sus aliados estratégicos, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, han encendido formalmente los motores de su maquinaria interna. Comenzaron las cargadas y la postulación de quienes aspiran a participar en la contienda político-electoral. En los primeros días de registro formal, Morena y sus aliados políticos contabilizaron el registro de 44 aspirantes en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y Guerrero. Son los primeros candidatos a encabezar la coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional, que, ni duda cabe, es la antesala para lograr la eventual candidatura formal a las gubernaturas que impulsan Morena y sus aliados. En el proceso interno para la selección de sus mejores candidatas y candidatos, el objetivo central es claro: definir candidaturas de calidad. Este proceso interno no es un trámite cualquiera de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo. Representa el verdadero termómetro de la llamada continuidad y la ratificación del oficialismo como gobierno. Sin embargo, la dirigencia de la coalición oficialista, de quienes impulsan la llamada Cuarta Transformación, se topa hoy con una realidad sumamente compleja. El discurso choca de frente con las inercias locales de la política mexicana. La cúpula partidista de Morena ha lanzado una advertencia tajante. Asegura que habrá tolerancia cero al nepotismo. La consigna busca arrancar de raíz vicios históricos en 3 estados que hoy están bajo la lupa pública: San Luis Potosí, Guerrero y Zacatecas. En estas regiones, los apellidos de siempre y las dinastías familiares han pretendido adueñarse de las boletas electorales como si se tratara de herencias patrimoniales. El veto al influyentismo familiar
se presenta como una bandera indispensable para mantener la congruencia ideológica y la autoridad moral ante los votantes. Pero del dicho al hecho hay una brecha enorme. El verdadero desafío de este proceso de selección no radica en redactar estatutos rigurosos, sino en la calidad de la materia prima humana disponible. La Comisión Nacional de Elecciones de la Coalición enfrenta una sequía alarmante de perfiles idóneos en diversas regiones de la República. Encontrar liderazgos competitivos que, al mismo tiempo, estén blindados y completamente alejados de escándalos de corrupción, se ha vuelto una tarea titánica. Peor aún, el gran elefante en la habitación sigue siendo la sombra de la inseguridad. En múltiples municipios y distritos, la línea que separa a la política local de los vínculos con grupos delictivos es sumamente delgada o, en algunos casos, trágicamente inexistente. El filtro interno está bajo máxima presión. Si Morena y sus aliados ceden a la tentación del pragmatismo y postulan perfiles cuestionables solo por asegurar votos, pondrán en riesgo la legitimidad de todo su proyecto. Si por el contrario radicalizan la pureza de sus candidaturas, corren el riesgo de quedar desarmados en territorio donde el control político se ejerce con dinero y con fuerza. Para nadie queda duda de que las elecciones intermedias del 2027 están destinadas para evaluar a los candidatos elegidos, pero el proceso de selección interna de aspirantes actual desde ya estará colocando bajo la lupa el comportamiento y la verdadera naturaleza ética de la coalición gobernante. Tras los nombres de los candidatos designados, vendrá la etapa para conocer regionalmente la oferta política y programática, y a partir de ahí, la ciudadanía deberá determinar las opciones que le conviene respaldar con su voto. Y recuerden, a pesar de todo, la maravilla nos acecha. No la dejen escapar. La conquista del poder y el triunfo del proletariado no lo lograrán caciques ni políticos sicarios. Solo la organización y la verdadera unión romperán nuestras cadenas en digna revolución. Para hacer lo que queremos, un movimiento de masas, hace falta un poco más que organizarnos en las marchas. Hace falta la familia, nuestro barrio, nuestra banda, comprender que el primer paso es la creación de propaganda. Pa' mi abuela, pa' mi homie y hasta donde nos alcance la potencia para la creación de conciencia de clase. Pa' que pase lo que pase y en cualquier situación digan que nos faltó todo menos la convicción de buscar nuestros derechos, esos que en el pasado nos costaron tanta sangre y hoy se ha privatizado. Privatizaron los derechos y hasta tu libertad, pero nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Piensa en un momento, vivimos manipulados por burgueses asquerosos que nos tienen como esclavos. No me digas que no cachas que tu vida es controlada por medio de mecanismos que nos jodieron el alma. Bienvenido. Te presento al siglo XXI, este es el ciclo de la caja tonta, fábrica de cyborgs. Aquí niños ya no corren, no se ensucian, no jugaron, hubo torta bajo el brazo, ellos nacieron con un iPhone. Y es que no, si no apuntas al horizonte nadie lo hará por nosotros. No habrá mundo diferente, no habrá casa ni comida para tus hijos, mis hijos. El dominio de la tierra lo tendrán siempre los mismos, esos cerdos asquerosos y su pequeña manada que nos pusieron el título de dueños de la nada. Si tú eres la resistencia, que me apunten en tu lista. Somos hombres proletarios, mujeres antifascistas. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia. Con la cabeza bien alta y la mano al corazón, levantemos nuestros puños, somos revolución. En los controles, bro.
Los retos para Morena son muchos, así que tendrán que colocar bajo la lupa el comportamiento y la verdadera naturaleza ética de la coalición gobernante y definir de la mejor manera sus candidaturas rumbo a la renovación de cargos de elección popular de los comicios intermedios del 2027. Hay mucho en juego. En la música escuchamos el hip hop por mi gente. Usted puede encontrarla en varias versiones en el ámbito de hip hop y música urbana. Ahora traslademos nuestro radar a ver qué sucede en otra parte del mundo. Pasaporte Internacional a cargo de Ricardo Mercado Bravo. Con la mirada puesta en el evento deportivo más importante de 2026, hoy, Marruecos, la potencia del sur global. En este siglo ha ocurrido un fenómeno particular dentro del mundo de la academia. Al fútbol ya no se le ve como una pasión de gente iletrada y se le ha empezado a analizar como lo que es, un fenómeno cultural de enorme impacto que cautiva las emociones de miles de millones de aficionados alrededor del mundo. Una de las grandes incógnitas en torno a este es cómo fue posible que se convirtiera en el primer deporte global del mundo y cómo su popularidad no deja de aumentar a pesar de ya contar con 163 años de vida. Como historiador de profesión, creo que la respuesta más coherente la ha dado Tony Collins, un excelente intelectual y un detractor manifiesto del fútbol, pues él mismo se reconoce como fan del rugby. ¿Cómo es posible que el fútbol se haya convertido en un deporte más popular que el rugby, si este era mucho menor en popularidad cuando el Imperio Británico exportó ambos deportes a finales del siglo XIX? La respuesta la da en su obra maestra How Football Began. Tony Collins desmonta varios de los mitos más usados sobre el ascenso del fútbol asociación. El primero es que se convirtió en el deporte más popular del mundo porque era más sencillo o barato que el rugby. Para Collins, esa explicación es insuficiente, pues ambos deportes compartían un origen común y durante buena parte del siglo XIX, el rugby fue el que gozó de mayor prestigio y popularidad dentro del Reino Unido. También rechaza la idea de que el fútbol estuviera destinado a triunfar por alguna superioridad inherente. Su expansión fue el resultado de circunstancias históricas concretas. El fútbol se benefició de redes comerciales, educativas y migratorias del Imperio Británico, de la urbanización acelerada y sobre todo de la aceptación temprana del profesionalismo. Fue precisamente esta decisión la que abrió las puertas a las clases medias y obreras, permitiendo que jugadores y clubes encontraran una forma de sustento económico. Mientras el rugby permaneció más ligado a valores amateurs y a determinadas instituciones de las élites, el fútbol se adaptó mejor a las ciudades industriales, atrajo a las masas y desarrolló competiciones profesionales capaces de sostener una expansión internacional duradera. En suma, fue un deporte creado por los ricos, que a la postre sería tomado por las clases medias y las obreras, no solo en Inglaterra, sino en todo el mundo. Y ese hecho es lo que precisamente hace del fútbol un deporte profundamente entrelazado con la política. Es una visión sumamente inocente o cínica la que señala como un lugar común irritante que política y deporte no deben de mezclarse. El punto no es si sí o si no, sino que ambos van de la mano por más que se le quiera dar un cariz distinto. Y hay una selección que hoy en día llama la atención por su poderoso atractivo político. Marruecos. Sí, escuchaste bien, Radio Escucha. Marruecos. Una selección que tardó 20 años en regresar a los mundiales, apenas clasificándose a Rusia 2018, es ahora el país que, indiscutiblemente, ha crecido más en la última década. Para muestra de ello, están sus resultados. En apenas unos años, Marruecos ha construido uno de los proyectos futbolísticos más exitosos del planeta. La selección masculina alcanzó las semifinales del Mundial 2022, convirtiéndose en el primer conjunto africano en lograrlo.
Conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, la primera de su historia. Mientras que la femenil llegó a los octavos de final en su debut mundialista de 2023, siendo la única selección árabe y norteafricana en conseguirlo. Además, disputó 2 finales consecutivas de la Copa Africana. A ello se suman títulos continentales en categorías juveniles y, como culminación de este proceso, el histórico Campeonato del Mundo Sub-20 varonil obtenido en 2025 ante Argentina. Todo ello confirma que no se trata de generaciones aisladas, sino del resultado de una estructura deportiva capaz de producir éxitos de manera sostenida en prácticamente todas sus selecciones. Un sueño para cualquier fútbol en desarrollo, empezando por el nuestro. La principal columna del ascenso marroquí se encuentra fuera del país, algo que se ha señalado repetidamente. De los jugadores convocados al Mundial de 2026, 19 nacieron y fueron formados futbolísticamente en países como Francia, Bélgica, Holanda y España. Esta diáspora es el resultado de décadas de migración hacia Europa, especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, cuando millones de marroquíes buscaron oportunidades laborales en las antiguas metrópolis y en las economías industriales del viejo continente. Lo que durante mucho tiempo fue visto como una consecuencia de la desigualdad económica, hoy se ha convertido en una ventaja deportiva. Marruecos ha logrado atraer a futbolistas desarrollados en algunas de las mejores fuerzas básicas del mundo para representar a la tierra de sus padres y abuelos. La identidad es complicada y, con el racismo y la xenofobia latente que hay en Europa, muchos de ellos no dudan en vestirse con el verde y rojo de la selección marroquí antes que abrazar su innegable identidad europea. Pero la diáspora por sí sola no explica el fenómeno. Detrás de estos resultados existe una política deportiva sostenida por el Estado marroquí y encabezada por la Federación Real Marroquí de Fútbol bajo la dirección de Fouzi Lekja. La pieza central de este proyecto es el complejo Mohamed VI, una de las instalaciones futbolísticas más avanzadas del planeta, construida con apoyo gubernamental para concentrar a selecciones, entrenadores y prospectos de todas las categorías. Con un costo alrededor de los 70 millones de euros, el complejo se ha convertido en el símbolo de una apuesta nacional que busca producir talento propio al mismo tiempo que integra a la diáspora. Marruecos no solo exporta futbolistas, ahora también fabrica los suyos. Y de entre los suyos, emerge una nueva generación diversa en un país que ya es de por sí un encuentro de culturas y etnias. Marruecos no es únicamente un mosaico árabe y de la etnia norteafricana Masij, sino también un espacio atravesado por migraciones históricas y recientes que han reconfigurado su tejido social de manera muy profunda. A la diáspora instalada en Europa se suma, en los últimos años, la presencia de comunidades procedentes del África subsahariana, llegadas de países como Senegal, Mali, Congo o Níger, que han hecho del país un punto de tránsito, pero también uno de trabajo y asentamiento. En este contexto diverso y complejo, las nuevas generaciones crecen en un entorno cada vez más plural, donde las identidades deportivas reflejan esa mezcla. Futbolistas con raíces múltiples, formados entre varios países y culturas, que encuentran en la selección marroquí una forma de síntesis simbólica. Marruecos se presenta así no como una identidad cerrada, sino como una construcción abierta, en lo que lo nacional se redefine constantemente y, por ello, prácticamente cualquier persona venida del llamado sur global se puede sentir identificada con esta selección. Los Leones del Atlas, como son apodados los jugadores marroquíes, quieren volver a dar un golpe en la mesa para consolidar su papel como potencia emergente. Muchas gracias por tu tiempo y escucha. Nos encontramos aquí, en el Pasaporte Internacional de Datos y Hechos de Radio Educación, el siguiente viernes.
حكاية بدات في مكسيكو شهور خلاها في قطر هادو راح يقربوا الركوب معرفوناش حنا خطر هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى جيل 86 مغاربة قاع فرحانين زاكي وبودربالة خيري داير حالة شعبي حب الكورة عطينا أحسن صورة غريبي وراسي عالي بلادي ديما في بالي يا الله لا لي لا لا 40 مليون نديروا الهون في قاع المدن في قاع المدن ويا الله لا لي لا لا 40 مليون نديروا الهون في قاع المدن حكاية بدات في مكسيكو شهور خلاها في قطر هادو راح يقربوا الركوب معرفوناش حنا خطر هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى يلاقي وليداتو تفرقة ما غلباتو 11 كلادياتور والكورة كالدور خرجوا المغرب ومالكنا الحبيب من طنجة للصحراء راية حمرا وخضرا يا الله لا لي لا لا 40 مليون نديروا الهون في قاع المدن في قاع المدن ويا الله لا لي لا لا 40 مليون نديروا الهون في قاع المدن حكاية بدات في مكسيكو شهور خلاها في قطر هادو راح يقربوا الركوب معرفوناش حنا خطر هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى هلا 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 وغربة سبوعة ورجالة ديروا النية ينصرنا العالي تعالى. Ya escuchamos la historia de la selección de Marruecos. Así es como se llega a tener un equipo sólido, con apoyo decidido de su pueblo y de su gobierno. Es muy emocionante ver jugar a esta selección. Y veamos hasta dónde llega en esta justa mundialista. Escuchamos en la música la canción Dirunilla. Es obra del productor marroquí Redouane Nadir Kayat, nacido en Tetuán, Marruecos, reconocido mundialmente como productor musical. Ha trabajado con Lady Gaga, Shakira y varios más. La canción fue interpretada como un canto oficial de la afición marroquí durante el Mundial de Qatar 2022, con coros multitudinarios que evocan la fuerza colectiva de los hinchas. Está concebida como un himno coral de los hinchas marroquíes para apoyar a la selección nacional, los Leones del Atlas. Lanzada en diciembre de 2022 en el marco del histórico desempeño de Marruecos en la Copa Mundial de Qatar, alcanzando semifinales, se convirtió en un símbolo de unidad nacional y orgullo cultural. Llegamos al final de esta emisión. Si no pudo escuchar completo este programa, puede sintonizar el 1060 de AM, en donde a las 10 de la noche se retransmite. Le esperamos el próximo viernes a la misma hora en Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables para analizar lo más relevante de los acontecimientos nacionales e internacionales. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre del equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Datos y Hechos, Información y Análisis Confiables. Participamos en este programa Servicio Social Melissa Bustos, Eric Palacios y Saúl Rodríguez. En el equipo de producción Luis Luna, Eréndira Salazar, Víctor Bárcenas, Elizabeth Montes, Ricardo Mercado Bravo, Sergio Bonilla, Alma Lilia Martínez y Laura Elena Padrón. Una producción de Radio Educación.